Buenas tardes, estudiantes de Fotografía 1. Bienvenidos a los que se han integrado para la aclaratoria de todo lo que corresponde al primer corte por un 30%. Obviamente esta es una materia que se comprende más desde el aspecto teórico que práctico, ¿ok? Por eso se llama Fotografía 1 y es para comprender todo el proceso histórico que consta la fotografía como tal hasta nuestros días, porque es importante conceptualizar esto, porque hay que comprender cómo empezó todo primitivamente hasta lo que conocemos hoy en día en cámaras digitales. Ya ahora existen cámaras que se manejan como lentes de contacto y así sucesivamente. Y bueno, además de esto, también aclarar dudas por si las tienen y que esto sea un complemento además del material que he facilitado por las redes sociales, que de no ser así, obviamente, bueno, les brindaré el soporte respectivo. Ujú. Depende del contexto en el que se manejan. Si tengo problemas para escucharlo, de repente es por la cuestión del internet. Estoy atento a ustedes, ¿ok? Porque aquí en Valencia está lloviendo y bueno, la mayoría de los que tengo integrados son de Valencia. Así que, bueno, ya entenderán la situación. Bien, hablemos un poquito de la historia de la fotografía como tal, cómo surge esto, cómo se consiguió la primera fotografía y no era precisamente con memorias de gigas ni con rollos fotográficos, por lo menos hasta lo que fue 1839, que fueron los primeros pasos de la fotografía en un proceso llamado el daguerrotipo. ¿Qué es eso del daguerrotipo? Que eso es importante que lo aprendan porque por ahí hay un examen y tienen que estar pendientes con eso, ¿ok? Bueno, ¿qué les puedo decir del daguerrotipo? Este lo creó Nicephore Niepce. Nicephore Niepce fue el experto que patentó más que todo la idea del daguerrotipo para su uso en la fotografía. De manera que es el que concibió la primera fotografía que se pudo superponer en la historia, que eso lo pueden encontrar en Google. De todos modos, voy a mostrarlo por aquí a ver si se ve. ¿Ok? Esta fue la primera fotografía. Esto es como una copia en blanco y negro. Y de hecho, la fotografía se ve así casi que originalmente. ¿Ok? Esta fotografía, en 1827, Nips entró en contacto con Daguerre, que es el invento del aparato que él creó, y hizo sus experimentos en la cual aplicó sales de plata. Sales de plata es un químico necesario en ese entonces para poder crear la fotografía. La fotografía era hecha a base de placas, ¿ok? Y en 1839 se hizo público con el apoyo del Estado francés, es decir, el gobierno de ese entonces. Entonces se diría en todo caso que los precursores de la fotografía como tal, al igual que el séptimo arte, han sido los franceses, más no lo que han hecho de industria del cine, que eso es otro tema a nivel artístico. Prácticamente otros países más desarrollados en la concepción creativa y de las artes tomaron esas herramientas gracias a los franceses y las hicieron un negocio, un comercio. En este caso aquí lo estamos concibiendo desde el aspecto histórico. Si decimos quién creó la fotografía y todo lo que conlleva el proceso fotográfico como tal, fue por Francia, por Nicephore Niepce, ¿ok? En esa época de 1830. Estamos hablando que son tiempos de la Segunda Guerra Mundial, por eso hay registros históricos de esa guerra, más no de 1817, que hay una que otra cosa, pero no estaba concebida, eran cámaras tan avanzadas, era lo que había en ese momento. Y todo se hacía con sales de plata. Yo voy a hacer un hincapié en algo, no sé si vieron una película, además de las películas históricas, pero un poquito friki la cosa, Mujer Maravilla, cuando hace la fotografía, el fotógrafo de guerra, que este, Diana combate con todo este compendio de nazis, y obviamente cuando le toman la fotografía lo hacen con una cámara, formato caja, y con esto. Ese soporte que tiene ese fotógrafo son las sales de plata para poder crear la fotografía, que eso se copie. Pero la fotografía no quedaba en un papel como tal, sino que era en placas. Y el proceso de revelado, cuando él le dice, mire, ¿cuándo sale la foto? Eso era un proceso un poquito extenso para obtener la fotografía, ¿ok? Ahí estamos hablando que no había rollo. Todo era sacar esto, eso se imprimía con la proyección de luz y de las sales de plata sobre esa placa y obteníamos la foto. Que hay pocas de esas fotos que se mantienen vigentes. Con los procesos de restauración en la actualidad, bueno, hay posibilidades de recuperar ciertas fotos y algunas de colocarles el color, porque lo del color vino
tiempo después. Y esto gracias a las fuentes de luz, ¿ok? Porque la luz en todo caso es color, pero al principio todo era rudimentariamente color blanco y negro. Lo que pasa es que en nuestros abuelos y tatarabuelos esas fotos ustedes las ven ahora y son fotos de color sepia por el factor vintage de tiempo, ¿ok? Que unos llaman vejento, por decirlo así. Ok. Luego, los procedimientos fotográficos utilizados durante el siglo XVIII fueron diversos. Tenemos el daguerrotipo, luego está el calotipo. Y a partir de 1855, es que empieza a aparecer esto del sistema de negativos de collodion húmedo, que permitían positiviar muchas copias en papel albúmina con gran nitidez y amplia gama de tonos. Es decir, luego del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, nace el proceso de los negativos, que los negativos es como la inversa de las fotos, que cuando colocamos en positivo es la foto en su máxima expresión. Y ya pasamos de las placas a papeles preparados para este hecho, ¿ok? Todos estos sistemas se basan en procesos artesanales y requerían destrezas manuales significativas. A partir de 1880 se desarrollan nuevas placas gelatino-bromuro que podían ser producidas de modo industrial y comercializadas sin limitaciones. Los fotógrafos compraban placas vírgenes sensibilizadas listas para cargar en chasis y ser expuestas en cámara. También eran placas de vidrio, pero pronto empezó a usarse el soporte flexible de la película de nitrato, es decir, todo el proceso fotográfico era un proceso fotoquímico. Ese proceso fotoquímico empezaba por placas. Por ejemplo, lo que llaman hoy rayos X usa casi el mismo sistema que se usaba en los años 1830. Es decir, cuando te hacen una placa de alguna lesión, especialmente lo que es traumatología, esas, bueno, esas placas era como el proceso de revelado fotográfico en estos tiempos, en los tiempos de 1830, 1840, y un proceso muy rudimentario. Ahorita en placas de rayos X ya prácticamente eso se hace en digital, ya todo está digitalizado, sencillo, práctico y de inmediato, pero los procesos primarios para llegar a lo que estamos hoy en día tenían que ser esos procesos tradicionales, artesanales e industriales, porque la fotografía en ese entonces era un proceso industrial, ¿ok? Eso no era algo de, como hoy en día ustedes hacen una selfie, ya, no, esto es un proceso que luego avanzó un promedio más a principios del siglo XIX y XX con la patente de todas esas cámaras modernas que salieron a partir de 1950, 1960, finales del 19 al 20, a 1980, 1990, que ya se hacen cámaras un poco más sencillas de utilizar, pero tenemos el factor de que pasamos de placas a películas y de películas a lo que llaman el famoso rollo fotográfico o película fotográfica, que eso era lo que es inversamente proporcional a ustedes en estos tiempos de hoy a la tarjeta de memoria, para hacernos entender en ese aspecto, porque no es muy sencillo de explicar, pero es todo el proceso que atravesamos. Hoy en día prácticamente ya la memoria pasa a ser un factor de números ilimitados y quizás hasta ni siquiera ya va a ser algo tan orgánico como un micro SD o un SD, sino que va a estar implantada en el propio sistema del dispositivo o equipo fotográfico ilimitadamente y dependiendo de la manufactura de las cámaras que se vayan creando ya a partir de este siglo XXI en adelante. ¿Ok? Bueno, hablemos de alguien del siglo XX que se llama George Eastman. Bueno, a partir de 1900 alcanzaría niveles de escándalo. George Eastman inventa la cámara Kodak Brownie, ¿ok? Aquí es donde nace el nombre de Kodak, que ha sido la mayor a nivel global en cuanto a marca de cámara fotográfica, porque fue la que industrializó más para el comercio y el uso social de la gente, poder crear, hacer sus foticos y todo eso, ¿ok? El empresario de Rochester, Nueva York, ofreció a cualquiera la posibilidad de hacer una fotografía. La Kodak Brownie era una cámara revolucionaria. Monstruosas cajas de cajón, con obligatorios trípodes que quedaban en el pasado. En segundo lugar, la Brownie incluía una cinta celuloide sensibilizada y enrollada, que era el inicio del rollo de película. Por eso es que gracias a Kodak nace el rollo de película. ¿Ok? Cuando hablan de, por lo menos los boomers o los millennials, que hablamos de rollo de cámara, a eso nos referimos. Rollo de cámara o en otros países se le dice película, ¿ok? El primer modelo costaba $25. Hoy en día, con toda la cuestión del coleccionismo, saquen sus números. Cámara Brownie original.
Una vez expuestas las imágenes en el rollo, se enviaba la cámara a Rochester, donde se eran reveladas, porque el proceso de revelado es que una vez tomado ese rollo, entra a un cuarto a través de un proceso fotoquímico para tener esas fotos a como debe verse. No es que como se hacen hoy en día instantáneo y ya salió así, ¿ok? Y sin hablar mucho de la Polaroid, que fue la primaria que convirtieron en icono para lo que ustedes conocen como Instagram. Ya estamos hablando de un proceso bastante avanzado del siglo XX para acá. Pero estamos hablando de que aquí el proceso era rudimentario y todavía menos industrial que antes, ¿ok? La Brownie se convirtió en un hit sin precedentes. Se vendieron millones de cámaras entre 1900 y 1960. Durante 60 años aparecieron clases de apellidos: 620, Hawkeye Flash Model, Starfish o Starmatic. Se comercializaron más de 100 versiones diferentes a lo largo de su historia. Se convirtió en la primera cámara por excelencia y Ansel Adams y Henry Cartier Bresson dieron sus primeros pasos fotográficos en sencillas máquinas. Y esta era de 35 milímetros, que también en el cine tradicional, hasta finales de los 90, principios del siglo XXI, se utilizaba las filmaciones de 35 milímetros en todas esas películas clásicas de colección, ¿ok? Diseñada por Oscar Barak. Avances tecnológicos como la aplicación del flash electrónico fueron trabajos de Harold Egerton y prodigios realizados por General Electric. O sea, si hablamos del flash, el flash lo patentó, lo creó General Electric. La popularización de la cámara, la fotografía a color cortesía, tanto de la propia Kodak como las hermanas Agfa, que es otra marca muy buena, inundaron hogares del mundo con cámaras fotográficas. Llegó incluso el momento que fotógrafos serios se negaban a realizar imágenes a color, pero eso es cosa de cada quien. Hoy en día muchos de la generación de ustedes disfrutan crear fotografía blanco y negro, pero eso lo hacen con un filtro. Antes era imposible que llevar al punto de cómo tiene color una foto. Fue un proceso de un paso al otro, como cuando hablamos del paso por la luna y el cambio al Technicolor en la televisión. Casi todo fue como instantáneo en ese proceso histórico de nuestra evolución artística y conceptualización del mundo multimediático. Sinónimo de la fotografía populachera, tabú roto hasta la década de 1970, cuando William Eggleston expone la MoMA de las primeras fotografías artísticas a color. La fotografía en el aspecto artístico se concibe como algo, vamos a decirle, en el aspecto de aquellos que le encantan mucho la música. Si vieron el logo de Pink Floyd tiene un triángulo con un arco iris. Si ustedes, les invito a hacer un experimento sencillo. Dependiendo del área de ustedes que estén en Valencia o en área de Venezuela, y se busca un spray con agua, esos spray con que limpian vidrios y eso, y se exponen a la luz del sol a cierta distancia, que el sol refleje el agua, ustedes van a ver que hay un prisma de diferentes colores de arco iris. ¿Por qué sucede eso? Porque la luz es el sinónimo del color en la fotografía. Es así como este señor en 1970, con sus conocimientos dentro de la ciencia de la fotografía y de industrialización y toda la evolución industrial que conllevó esto, hace que las fotos tengan color. ¿Cómo hizo esto? No lo sé, solamente explico un proceso primario que todo en toda área de diseño gráfico, arte, publicidad, comunicación social, se tiene que entender en el arte. Ustedes hagan ese experimento sencillo. Claro, si ustedes tuvieran, por ejemplo, una pirámide transparente de vidrio y hacen ese mismo ejemplo como Pink Floyd, con proyección a la luz hacia el borde exterior, van a ver que la exposición de esos colores en el prisma va a verse en la pared. Van a ver el amarillo, azul, rojo, verde, todos los colores del arco iris. ¿Por qué se forma el arco iris en lluvias? Sencillo, porque una vez que llueve, cuando viene el reflejo del sol, hace esa proyección de color y forma ese halo de arco iris. Una vez que llueve, saca arco iris, pasa eso. Como también, bueno, creo que tengo un material fotográfico en DeviantArt que pueden apreciar que después de la lluvia hay gotas de agua que normalmente como que tienen ese color, porque por la exposición del sol crea un proceso químico que hace que el agua se vea así. No es algo que se puede explicar muy sencillo, es la propia naturaleza. Y lo que les invito a hacer es experimentos sencillos. Si les gusta la curiosidad y saber de dónde proviene o cómo se origina cada cosa, hagan el experimento. Un par de sprays, exposición al sol una vez que llueva, o no importa si no está lloviendo, o como ahorita, y hacen eso. Y cuando vean el efecto, van a tomarlo en cuenta. De todos modos, los invito a mi DeviantArt. En los links yo los anexé al WhatsApp. Si quieren, se lo dejo en plataforma Saya, que tengo material artístico, fotográfico de lo que he hecho
en trabajos artísticos, modelos, cosplay, todo lo demás. Y allí van a observar que ese efecto yo lo pude crear con mi cámara. Eso se puede crear con cualquier cámara. ¿Ok? Entonces eso es importante entender todo lo que integra el proceso de la fotografía. Voy a ver si encuentro un par de imágenes con respecto a todo este tópico de temas como para comprender qué es cada cosa, cómo se llama esto, de qué consta esto. ¿Ok? Como para finalizar, porque bueno, ya estamos como tiempo cumplido. ¿Ok? Como unos anexos importantes a comprender en la fotografía. ¿Ok? Bueno, aquí en estos casos tenemos, por ejemplo, el flash. A ver, ahí se ve. Este es el flash fotográfico que todo el mundo conoce. Ahorita hay cámaras semiprofesionales que funcionan como el modo que funcionaban las cámaras de rollo. Usan estos lentes. Son unos cuantos lentes, aunque hay más lentes en ese proceso fotográfico que permiten que la fotografía a nivel de zoom pueda exponerse para apreciar mejor la fotografía. Luego tenemos el exposímetro externo. Este es muy empleado en sesiones de modelos cosplay cuando son sesiones herméticas de cuarto cerrado. ¿Ok? Y bueno, luego tenemos otros elementos como el trípode, que todo el mundo lo sabe que es un trípode, ¿ok? Que esos trípodes ahora están prediseñados para smartphones, ¿ok? Y bueno, el botón disparador importante. Yo iba a traer mi cámara tradicional, pero por factor tiempo, a ver si se ve, ok. De todos modos, en la siguiente sesión, para partir del segundo corte, voy a traer mi cámara tradicional. No las tengo en uso actualmente para que tengan un conocimiento más teórico del aspecto de la fotografía y puedan apreciar ese mundo. Yo lamento no haberla traído en esta primera clase, pero voy a traerla eventualmente para que vean cómo suena, cómo comprende todo. No tiene rollo, hay que hacerle su respectivo mantenimiento, pero hoy en día eso ya no se hace tanto. Sin embargo, en países de Europa, del primer mundo, sí hay talleres, laboratorios que se especializan en mejorar las cámaras vintage, es decir, estas que eran de rollo, y siguen siendo funcionales, pero el proceso es más rudimentario para obtener fotografías en su esencia como tal, la esencia tradicional de la fotografía, que es un proceso de revelado. Para culminar y resumiendo sintéticamente a lo que es la fotografía hoy en día, estos procesos después de 1830, con Kodak, que fue quien industrializó para el comercio la fotografía, sale AFTA, que fue la marca germana de After, ya la Segunda Guerra Mundial, luego Fuji en lo que es Japón, y bueno, cuando nace Sony y estas marcas niponas también suelen proponer el aspecto de ser marcas pioneras en la fotografía y mejorar todos los procesos. Sin embargo, en el aspecto fotográfico hubo algunos inventos a principios entre el siglo XX, siglo XXI, con respecto a lo que viene siendo cómo compactamos pasar del rollo a algo. Y sí hubo esos procesos. De hecho, Sony desarrolló una cámara donde la memoria era de disquete. Pero bueno, fue algo experimental que no funcionó mucho. Luego, entre esos procesos, a finales de los 90 nacen estas cámaras digitales que eran de una cantidad de megapíxeles muy limitada, 5 8 megapíxeles, que se vendieron, bueno, un montón a nivel familiar y eran chiquititas, muy compactas. Entonces, en todo ese proceso, nace también junto al Internet el hecho de las cámaras web que toman fotos a muy baja resolución, hasta hoy en día que ya se ven el video a color, tienen micrófono, transmisión en vivo, como aquí tenemos en el caso, y computadoras ya que tienen por sí compacta la cámara como tal, ¿ok? Y bueno, los smartphones ya eso es un tema de otro día porque forma parte de ese desarrollo. Y entre todo ese desarrollo, ahí es donde salen las memorias SD, luego las micro SD, y que hay cada memoria adaptable a la cámara. Cada cámara, en cada versión de su SD, implicará la facilidad de tomar las fotos, porque hay diferentes clases para diferentes velocidades y tipos y categorías de memoria que van a hacer que el proceso fotográfico de la inmediatez sea más práctico. Al igual que el uso de filtros y lo demás, eso lo estaremos hablando en el proceso de nuestra materia. Entonces, bueno, espero que este soporte haya sido de su agrado. El tiempo en Zoom es así, ustedes saben, chicos. Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, no duden. Aquellos que no se pudieron conectar, bueno,
Esto va a quedar grabado, se cargará a YouTube para que puedan tener una concepción más completa. Hay material de apoyo. Los invito a que vean mi link para que vean el trabajo fotográfico que he hecho. Les repito, fotografía 1 es una materia más concebida como teoría que práctica, ¿ok? Entonces, para que tengan una comprensión de ello. Espero, bueno, haber aclarado todo esto. Cualquier duda después de esta clase, bueno, como después de una hora de más, les puedo responder ciertas inquietudes que ustedes tengan al respecto. La aplicación de esta tarea es meramente investigativa, ¿ok? Tienen que investigar todo lo que corresponde a el informe y conocer un poco más de lo que les brinden conocimiento, porque esto va a integrar parte del cuestionario para saber qué tanto dominan de la materia. ¿Por qué es importante la historia de la fotografía? Porque hay que saber de dónde venimos hasta dónde llegamos. Las raíces son importantes en la columna vertebral del arte. Para quien estudie diseño gráfico, para quien esté en publicidad, sepan que nada nació así como así. El diseño gráfico era tan rudimentario como lo es hoy en día, que es más práctico. La fotografía, el cine, la televisión, hoy en día, prácticamente con nuestra propia inteligencia pudimos desarrollar y evolucionar los aspectos para hacer más práctico, inmediato y eficiente el mundo de la industria multimediática. Bueno, ha sido un agrado, y bueno, estamos en pendiente y en contacto a la orden para cualquier soporte que requieran y siempre a la orden de ustedes para que se especialicen mejor en este mundo de la fotografía. Tengan muy buenas tardes.